Un saludo para cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. El Señor les bendiga. Es un placer nuevamente poder congregarnos aquí en este lugar con el propósito de estudiar o repasar una lección más de estas importantísimas lecciones que hemos estado estudiando ya por muchas semanas. Yo espero de que todas estas lecciones estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Confío en el Señor de que así sea. Espero de que ustedes y cada uno de nosotros juntos podamos estar compartiendo estas lecciones con otras personas que no conocen. Es muy importante que ustedes, por favor, compartan estos mensajes con alguna persona que usted crea que se va a beneficiar con ello. Recuerden que las almas necesitan conocer de estas grandes verdades para este tiempo del fin. Vamos a entrar entonces de lleno a nuestra lección en esta hora. Espero de que ustedes todos tengan sus respectivas lecciones, la hayan estudiado durante el transcurso de la semana. La serie que lleva como título el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Así que ya estamos entrando a otros temas muy importantes acerca del libro de Apocalipsis. Así que vamos con la ayuda del Señor a estudiar temas muy importantes en las próximas lecciones. Así que yo les pido por favor de que no se pierda ninguno de estos temas. Quiero decirles también, para beneficio de las personas aquí presentes, que estos temas están siendo grabados simultáneamente en video para que ustedes los puedan obtener y así ustedes también puedan repartirlo a otras personas que ustedes conozcan, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, alguien que usted crea que se pueda beneficiar con estos mensajes. Siéntanse libres de hacerlo. Recuérdese que nosotros tenemos un cometido ante Dios de ir y predicar este evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, el profeta Juan, allí en la isla de Patmos, el Señor le reveló grandes y maravillosas profecías para el tiempo del fin. Nosotros debemos de estudiar el libro de Apocalipsis, lo dijimos la semana pasada, el libro de revelaciones. ¿Qué es una revelación? Algo que está descubierto, algo que se ve, algo que nosotros podemos darnos cuenta de ello. Así que el libro de Apocalipsis no es un libro sellado. La Biblia lo dice, el mismo libro de Apocalipsis, el ángel le dice a Juan, no cierres las palabras de este libro. El libro que fue sellado fue la porción del libro de Daniel que tiene que ver para el tiempo del fin. Pero el libro de Apocalipsis abre prácticamente el libro de Daniel que fue sellado. Así que damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estudiar estos hermosos enseñanzas, estas hermosas lecciones que se encuentran en el libro de Apocalipsis. El título del estudio de nuestra lección en este día, muchos ya ustedes la tienen en sus respectivas manos, es guerra, ¿dónde? En el cielo. Bien, algo que a veces nuestra mente humana no puede comprender. Nosotros como humanos no entendemos cómo es posible de que en un lugar que no existe el pecado, como el cielo, donde reina la armonía, donde reina la paz, donde los ángeles de Jehová le sirven a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, ¿cómo es posible que se desató una guerra en el cielo? ¿Cómo es posible de que entró allí una discordia dentro del gobierno de Dios? Muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Es un misterio que la Biblia solamente se limita a decirnos lo que ocurrió allí en el cielo, pero en realidad algo que nos pone a pensar a cada uno de nosotros. Bien, ocurrió una guerra en el cielo. Ese es el tema de estudio en esta hora y yo espero de que cada uno de ustedes preste mucha atención, que podamos estar atentos, porque el estudio de esta hora es muy importante para cada uno de nosotros.
Así que les sugiero por favor de que se concentren y de que podamos nosotros darnos cuenta de que estamos envueltos, óigalo bien, nosotros, no solamente en el cielo, sino que nosotros también estamos envueltos en dicha guerra. ¿Me están escuchando, verdad? Cada uno de nosotros estamos en guerra para para darnos cuenta de que estamos viviendo en este momento de esta guerra. La lección, ¿verdad? Ok, Jorgito. Ok, gracias. Jorgito me dice que las lecciones están detrás para las personas que no tienen todavía lección. Ok, gracias. Bien, vamos entonces a nuestra primera pregunta que aparece allí en sus pantallas, en sus respectivas lecciones. Dice, ¿con quién se originó el pecado? ¿Con quién se originó el pecado? Porque muchas personas piensan o creen de que el pecado comenzó en esta tierra cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y entró el pecado en ocasión del jardín del Edén. Pero no, la Biblia responde esa pregunta en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de lo que dice allí ese texto que acabamos de leer, 1 de Juan 3:8. El diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio, desde el mismo principio, desde el cielo. El diablo permitió que entrase en su corazón el desagrado hacia el gobierno de Dios y se levantó una rebelión en contra de dicho gobierno. Satanás y sus ángeles se levantaron en contra de Jehová en aquel entonces. Bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, abunda un poco más en cuanto a eso. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A cuántos engaña Satanás? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, no hubo lugar para ellos ya en el cielo. Satanás se levanta en contra del gobierno de Dios y por lo tanto es arrojado del cielo, y no solamente él, sino también todos y cada uno de aquellos ángeles que se unieron a su rebelión. La tercera parte de ángeles celestiales se unieron a la rebelión de Satanás. Así que podemos darnos cuenta que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados a esta tierra con Satanás. Así que nosotros estamos envueltos en una guerra. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, no tenemos lucha o guerra contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra principados, o sea, contra esa tercera parte de ángeles que fueron arrojados del cielo por su rebelión hacia Dios, hacia el gobierno de Dios. Es que nosotros estamos envueltos en dicha guerra. Así que la guerra de nuestra no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos confrontando a un enemigo muy fuerte que se llama Satanás. Un enemigo que antes estaba en las cortes celestiales. Uno que estaba prácticamente adorando en el mismo trono de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante acerca de este enemigo. Pregunta número 2. ¿Cuál era el nombre de Satanás antes de que él pecara? Porque muchas personas creen o piensan o enseñan tal vez de que Dios creó a Satanás. No, Dios no creó a Satanás.
Dios creó a un ser glorioso, maravilloso, que se llamaba Luzbel, un ángel hermoso, y lo vamos a ver cómo la Biblia describe a ese ser que fue creado por Dios y que fue llamado lucero de la mañana. Isaías capítulo 14, versículo 12, nos dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo era el nombre de Satanás antes de pecar? Lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que la Biblia expresa claramente de que Satanás, antes de que él pecara, antes de que se rebelara en contra de la ley y el gobierno de Dios, llevaba como nombre lucero cuando fue creado por Jehová. Muy importante. Y dice que cayó, ¿de dónde cayó él? Del cielo. Fue arrojado del cielo, como leímos anteriormente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Bien, la palabra en hebreo para lucero, óigalo bien, porque en nuestras versiones aparece la palabra lucero. Para aquellos que tienen la concordancia Strong's, si usted busca la palabra lucero, es Heilel. Y Heilel, noten lo que significa lucero de la mañana, ser claro, brillar, ser claro o resplandecer. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 1966, la página 32. O sea que cuando Satanás, que no era Satanás en ese entonces, sino que era lucero de la mañana, era un ser que brillaba, resplandecía. Por eso se le llamaba lucero de la mañana. Era un ser maravilloso, era un ser creado por Jehová, que era el ángel número 1 en el cielo. Bien, era el príncipe, en otras palabras, allí de todos los ángeles. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, lo describe de otra manera. Dice Ezequiel 28, 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Cómo se le conoce también o se le conocía al lucero de la mañana? Era un ¿qué? Un querubín grande y protector. Muy interesante. Vamos a abundar un poquito acerca de lo que la Biblia habla acerca de lo que era un querubín. Bien. ¿Dónde se encontraban los querubines en el santuario? Nosotros estudiamos acerca del libro de Daniel, estudiamos acerca del santuario. ¿Cuántos de ustedes recuerdan dónde se encontraban los querubines en el santuario? A ver. En el arca, ¿verdad? Sobre la tapa del propiciatorio, en el lugar santísimo, muy importante. Éxodo 25, 18 y 19 responde esa pregunta. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahí ustedes pueden ver ahí esa imagen. ¿Dónde se encontraban esos 2 querubines? ¿Dónde? En la tapa del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Nunca se les olvide eso, por favor. Versículo 19, ¿qué dice? Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. ¿Dónde se encontraban los querubines entonces? ¿Dónde? Bien, les hago una pregunta una vez más. Ya ustedes han estudiado esos temas. ¿Qué se manifestaba en medio de los 2 querubines? A ver, la presencia de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? O sea, donde se encontraban los querubines, ahí en ese lugar santísimo sobre el arca del pacto en el propiciatorio, ¿qué simbolizaba ese propiciatorio? ¿Qué simbolizaba? El trono de Dios.
O sea, ¿dónde se encontraba entonces el lucero de la mañana antes de caer, antes de ser expulsado del cielo? ¿Dónde se encontraba él? ¿Qué posición ocupaba, en otras palabras? El mismo trono de Dios, al mismo lado de la presencia del trono de Dios. Muy importante eso. Vamos a ver qué más abunda la Biblia. Escuchen por favor. Éxodo 25:22 nos dice: y de allí me declararé a ti. ¿De dónde se declaraba Jehová? Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios? ¿En el santuario terrenal? En el propiciatorio, ¿en medio de quién? De los dos querubines se manifestaba la gloria de Jehová. Qué interesante. Ese era el mismo trono de Dios. Salmo 99:1 que nos dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. ¿Dónde está sentado Jehová? ¿Dónde está sentado? ¿En medio de qué? ¿Sobre qué? Sobre los querubines. ¿Cuántos querubines hay en el trono de Dios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, ¿qué nos dice? Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ezequiel ve una visión del trono de Dios. Ustedes lo han leído, ¿verdad que sí? Y dice allí que en medio de ella, dice ahí, vea cuántos seres vivientes. 4, y esta era su apariencia. Vamos a ver cuál era la apariencia de esos seres vivientes que ve Ezequiel. Había en ellos semejanza de hombre. Versículo 6 de Ezequiel 1. Cada uno tenía ¿cuántas alas? 4 caras y 4 alas. Bien, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. Ezequiel 10, 20 y 21. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran ¿qué? ¿Qué eran? Querubines. ¿Qué era el lucero de la mañana antes de ser expulsado del cielo? Era un querubín cubridor, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 21 de Ezequiel 10. Cada uno tenía 4 caras y cada uno ¿cuántas alas? Y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Óigalo bien, vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Pregunta número 3. ¿Cuál es el origen de Lucifer? ¿Qué cargo importante desempeñaba? ¿Y cómo lo describe la Biblia? Ezequiel 28, 13 y 15 nos dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vamos a ver qué nos dice el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? ¿Cómo fue creado Luzbel o el lucero de la mañana? Que posteriormente llegó a ser Satanás. Perfecto. Era un ser creado perfecto. Bien. Ezequiel 28, 12, ¿qué nos dice? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así que cuando ustedes oigan esa historia de que Satanás es un ser horripilante, con cuernos, con una cola larga, todo eso son historias inventadas por el ser humano. Eso viene de la mitología. Satanás, antes de ser arrojado del cielo, cuando fue creado, era un ser ¿qué? Perfecto, lleno de sabiduría y acabado en ¿qué? De hermosura. Era un ser hermoso porque fue creado por Jehová. ¿Qué ocurrió en la vida de Lucifer
que lo condujo al pecado? Vamos a ver qué responde la Biblia. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cómo era él? Hermoso. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Cuál fue el pecado de ese ser maravilloso, lucero de la mañana, que posteriormente llegó a ser Satanás? Se enalteció su corazón a causa de ¿qué? De su hermosura. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Qué dice el profeta Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás entonces? No solamente que se enalteció por su hermosura, sino que también quiso ser, ¿qué? Semejante al Altísimo. Dice ahí, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. ¿Qué quiso hacer Satanás desde un principio? Ser igual a Dios. Ser semejante a Dios y querer también que fuese adorado. También ocupar un trono. Y por lo tanto, el que ocupa el trono es digno de ¿qué? De adoración, de honra, de obediencia. Eso fue lo que Satanás quiso desde el principio. Pregunta número 5. ¿Qué ocurrió en el cielo como consecuencia de la rebelión de Lucifer? Apocalipsis 12, 7 y 8, ¿qué nos dice? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. ¿Qué ocurrió en el cielo entonces? Como consecuencia de la rebelión de Satanás. ¿Hubo una qué? Una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿quién es Miguel en la Biblia? Cristo Jesús. Y sus ángeles, aquellos que se mantuvieron fieles al gobierno de Jehová, luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles hasta que fueron finalmente arrojados del cielo. Esto es una prueba más para nosotros enseñar con toda seguridad, con base bíblica sólida, de que en el cielo no se aceptará ninguna persona, ningún ser humano que esté viviendo en pecado o en rebelión en contra de la ley de Dios. En el cielo no entrará nadie que esté violando abiertamente cualquier principio de dicha ley. Por eso, como estudiamos en temas anteriores, por eso usted tiene que obtener ese tema, el juicio investigador. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, por esos 10 principios de esa ley. Así que si usted cree, mi querido amigo y hermano que me escucha en este momento, de que usted va a entrar al cielo violando alguno de esos principios, pues estudie nuevamente la historia del lucero de la mañana, Satanás, que justamente fue arrojado del cielo por rebelión en contra del gobierno y la ley de Dios. ¿Dónde se encuentra la sede actual de Satanás? Pregunta número 6. Porque muchas personas hoy enseñan, muchas iglesias enseñan de que Satanás está en un lugar en lo más profundo de esta tierra, allá en un infierno que está ardiendo y que Satanás está a cargo del infierno, que todas las personas que entran allí, lo que van a encontrar es un horno ardiente. Cuando yo era pequeño, que no conocía estas grandes verdades, obviamente, a mí se me enseñaba de que Satanás estaba allí en el infierno con una paila o una olla bien grande ardiendo y un tenedor inmenso, y todo el que era arrojado allá al infierno
caía en esa paila inmensa y Satanás con ese tenedor grande lo sumergía a uno para que uno ardiera, y entonces venían los gritos de desesperación y dolor por causa de las llamas de ese infierno. Y déjeme decirle que todas esas historias que a veces tal vez nuestros padres o nuestros abuelos en su ignorancia en cuanto a las Sagradas Escrituras nos contaban, nos causaban terror y miedo. Y eso es prácticamente lo que ha querido hacer Satanás a través de la doctrina del infierno. Crear miedo en el ser humano, pánico en el ser humano, para que nosotros le sirvamos a un Dios todopoderoso y misericordioso, no por amor, porque ese es el propósito de Satanás, sino que le obedezcamos por miedo, terror. ¿A qué? Justamente al infierno, que supuestamente está Satanás allí esperando a todos aquellos que son pecadores. Bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó, ¿dónde? Sobre la tierra. Entonces, ¿dónde está la sede de Satanás? En esta tierra. Bien. Apocalipsis 12:9 lo leímos, pero lo volvemos a leer nuevamente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿dónde está la sede de operaciones de Satanás? En esta tierra, en este planeta Tierra. Job capítulo 2, versículo 2, abunda un poquito más en cuanto a eso. Nos dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear, ¿qué cosa? La tierra y de andar por ella. Eso es lo que hace Satanás. Esta es la sede de Satanás. Aquí es donde Satanás mora. Esta es la sede de él, y aquí es donde él trabaja arduamente por destruir a aquellos que son fieles a Jehová. Bien, pregunta número 7. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué les prohibió que hicieran? Génesis capítulo 2, versículo 17, que nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirás. ¿Qué le dijo Dios a nuestros primeros padres en esa ocasión? ¿Qué les dijo? Ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, rotundamente y claramente se lo dijo: no comerás. Y les dijo y añadió: el día que de él comiereis, ciertamente, ¿qué va a suceder? Vas a morir. Nosotros conocemos la historia bíblica. Por consecuencia de esa desobediencia a ese mandato expreso de Jehová, es que estamos viviendo prácticamente la historia de casi 6,000 años de pecado en este mundo. Y estamos sufriendo las consecuencias. Pregunta número 8. ¿Qué agente usó Satanás para engañar a Eva? ¿Qué mentiras empleó? Génesis capítulo 3, versículo 1, versículo 4 y versículo 5, que nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué animal usó entonces Satanás para tentar a Eva y posteriormente hiciera que cayera a Adán también por causa de Eva? La serpiente. Bien. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿Qué les había dicho Dios anteriormente si comían de ese fruto? ¿Que iban a qué? Entonces, ¿a quién creemos nosotros? ¿A Dios o a Satanás? A Jehová Dios. Esta es la triste historia del mundo hoy, que la gran mayoría de las personas están creyendo la primera mentira de Satanás: no moriréis. Y es por eso que Satanás, basado en esa mentira,
esa es prácticamente la base del espiritismo moderno hoy, si ustedes no lo sabían. Según esta enseñanza del espiritismo y según la enseñanza que ha penetrado en muchos cuerpos religiosos hoy, ¿qué enseña cuando una persona muere? Que usted se va ¿a dónde? Bien sea al cielo, si era buena, o si era malo al infierno, o si era más o menos ni muy bueno ni muy malo, ¿a dónde? Al purgatorio. O sea, esa persona no muere, sino que está viva. Bien sea al cielo va a estar viva, o bien sea en el infierno va a estar vivo, quemándose por toda la eternidad, o el purgatorio. ¿Y qué le dijo Satanás a la mujer? No, ¿qué cosa? Moriréis. Y es por eso que Satanás, que es un ser inteligente o no, ya lo vimos en Ezequiel y en Isaías, fue creado en perfección, era un ser inteligente, era hermoso. ¿Y qué decía el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9? Que engaña a ¿cuántas personas? Al mundo entero. Esa primera mentira, que es la base para el espiritismo moderno, Satanás la ha disfrazado en una forma bien bonita dentro del cristianismo moderno hoy, si ustedes no lo sabían. Satanás no usa a los ministros populares hoy desde el púlpito para que digan mentiras en una forma abierta y descarada, porque va a ser descubierto, porque él es un ser muy sutil, disfraza la mentira, así como se la disfrazó a Eva cuando la tentó allí en el jardín del Edén. Y déjeme decirle, ¿qué quiero decirles con esto? Simplemente que cuando Satanás dice no moriréis, le está diciendo en otras palabras a Eva, come del fruto prohibido, o sea, peca, desobedece a Dios, que de todas maneras no vas a ¿qué? A morir. Muchos hoy, ministros, inclusive detrás de sus púlpitos en su respectiva iglesia, están enseñando que si la persona viola indiscriminadamente cualquier mandamiento de la ley de Dios, de todas maneras, el Señor no lo va a contar y va a ser salvo en el tiempo del fin. ¿Será verdad eso? ¿Qué ustedes creen? Satanás sigue usando la misma mentira que usó al principio en el Edén. Come, o sea, peca, que no vas a ¿qué? No vas a morir. Viola cualquiera uno de esos mandamientos de la ley de Dios, porque ¿el pecado qué es? Transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. En otras palabras, Satanás le dice hoy al mundo religioso, no te preocupes, viola cualquier principio de la ley de Dios, que de todas maneras vas para el cielo. ¿Será verdad eso? ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Fueron abiertos los ojos de ellos? ¿Supieron el bien y el mal? ¿Sí o no? Sí. En otras palabras, Satanás dijo una mentira y la mezcló ¿con qué? Con una parte de verdad. Mentira más verdad igual a ¿qué? A mentira. Déjeme decirle, hermanos, que un poquito de mentira mezclado con un poquito de verdad nunca va a ser una verdad. Va a seguir siendo una mentira. Tengamos mucho cuidado, porque eso es lo que Satanás está usando hoy en el mundo. Esa es su obra de arte magistral. Mezclar ¿qué cosa? La verdad con el error. Por eso nosotros tenemos que tener nuestras mentes abiertas a la iluminación del Espíritu Santo. Porque en el tiempo del fin Satanás está usando la mentira y la está mezclando con la verdad para confundir a miles y millones de personas. Juan capítulo 8, versículo 44, que nos dice: vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, le dijo a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Se da cuenta? Satanás nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué cosa? De mentira. Así que Satanás está usando hoy en el tiempo del fin a muchas personas para promover un evangelio mentiroso, falso, y así engañar a millones y millones de personas. Y tristemente, muchas personas están creyendo hoy las mentiras de Satanás.
Vamos a hablar un poquito acerca de las trampas de Satanás. Preste mucha atención a esto porque hay varias trampas de Satanás que las vamos a leer brevemente. Si ustedes quieren anotar esas declaraciones, lo pueden hacer. Primera trampa, el conflicto de los siglos, página 572. Satanás tiene muchas trampas, óigalo bien, porque es un ser que fue creado perfecto en el principio, un ser súper inteligente. Y dice allí esa declaración: Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. ¿Qué está haciendo Satanás hoy en este tiempo del fin? ¿Está qué? Redoblando ¿qué cosa? Sus esfuerzos para mantenernos a nosotros ¿cómo? Atados en sus lazos, si es posible. ¿Qué sigue diciendo? Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Oyeron esa primera trampa? No pierdan su concentración, por favor. Esa primera trampa, ¿en qué consiste? Número 1, en mantener al pueblo de Dios atado en sus lazos. Y número 2, al pueblo. ¿A cuál pueblo? ¿Dice a los impíos? ¿Dice ahí esa declaración a los impíos? Al pueblo profeso de Dios, mantenerlo ¿en qué? En tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús hoy? Si usted va y le pregunta a una persona que dice ser profesa del pueblo de Dios y le pregunta qué está haciendo Cristo Jesús ahora mismo en el santuario celestial, muchos de ellos no saben qué responderle, no saben. No saben que se está llevando una obra de borrar los pecados. No saben cuándo comenzó esa obra. No saben que en este momento se está llevando un juicio investigador. Y ese es el propósito de Satanás, mantener las mentes en tinieblas sobre esa obra maravillosa que está haciendo Jesús por cada uno de nosotros en el santuario celestial. ¿Están entendiendo? Por eso es que es importante estudiar la doctrina del santuario. Bien. Trampa número 2. Está en el conflicto de los siglos, la página 572, lo pueden apuntar. Dice así: cuando ve al ministro de Dios escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. ¿Qué hace Satanás cuando ve al ministro preparando los sermones? ¿Qué hace? Toma nota de todo lo que se va a presentar ese sábado, ese día de servicio en la iglesia. Y dice ahí que va a causar o va a arreglar las cosas de tal modo que ese mensaje de vida no llegue a aquellos que lo necesitan. ¿Ustedes saben eso? Pero es por eso que nosotros cuando venimos a este lugar tenemos que venir con un espíritu de adoración, hermanos. No vengamos soñolientos, por favor. No vengamos con pereza. No vengamos aburridos. Vengamos con un espíritu de adoración para que el Señor pueda derramar sus bendiciones, porque Satanás va a impedir bajo cualquier circunstancia de que usted se beneficie con el mensaje de la palabra de Dios ese día. Trampa número 3, el conflicto de los siglos, la página 573, noten lo que dice. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar, ¿qué cosa? La oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente televisión. No está ahí en esa cita, obviamente, porque no existía la televisión en ese entonces, pero eso yo lo agrego ahí para hacerle énfasis. De ahí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes, ¿cómo? Distraídas. Esa es una arma muy, pero muy eficaz de Satanás. Hacer que nosotros descuidemos dos cosas muy importantes: la oración y ¿qué cosa? Y el estudio de las Sagradas Escrituras. Si nosotros descuidamos esas dos cosas importantes que dice ahí,
que seremos fácilmente vencidos por sus ataques. ¿Están escuchando, hermanos? Bien, trampa número 4, el conflicto de los siglos, la página 574. Dice, el gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error, para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Satanás va a traer un montón de herejías, o va a tratar de incorporar un sinnúmero de herejías a la iglesia. Dice ahí, contra aquellos a quienes quiere ¿qué? Arruinar. Sigue diciendo esa declaración. Parte de su plan, óigalo bien, preste mucha atención, consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. ¿Están escuchando? Oh, a mí me han enseñado toda la vida de que Satanás está sacando a la gente de la iglesia. ¿No le han enseñado a ustedes eso? ¿No han oído algunos días ese mensaje? Que es el propósito de Satanás, sacar a la gente de la iglesia. Pero esta cita me dice claramente que va a traer gente a la iglesia. Pero esas personas son personas irregeneradas. Son personas no consagradas. Que van a traer ¿qué cosa? Duda. Van a traer incredulidad. Van a fomentar un sinnúmero de duda e incredulidad. Y van a ser un obstáculo para que la obra del Señor prospere. Y déjenme decirles que nosotros aquí en esta iglesia hemos confrontado ya eso muchas veces. Aquí han venido personas irregeneradas, inconsagradas, que han querido hacer un obstáculo y una piedra de tropiezo para esta obra que nosotros tenemos aquí en este lugar. ¿Y esas son qué? ¿Artimañas de quién? De Satanás. Trampa número 5. El conflicto de los siglos, página 577, que nos dice, una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios nos ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. ¿Escucharon eso? Oh, a mí me encanta estudiar de este tema, que no ha sido revelado, pero me meto en él y voy a salir con un montón de disparates. Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros empecemos a investigar y a hacer conjeturas de cosas que él no ha revelado en su palabra. ¿Cuántos hoy están haciendo eso? ¿Cuántos hoy están enseñando un sinnúmero de herejías y de mensajes y lo están proliferando por el mundo entero de cosas que no han sido reveladas en la palabra de Dios, poniendo fechas para la segunda venida de Cristo? Esa es una de ellas. Esos son falsos apóstoles y falsos cristos, y van a seguir chasqueándose hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo claramente en Mateo 24, eso lo estudiamos la semana pasada. El día y la hora nadie lo sabe, pero estas personas que se creen más inteligentes que Dios se han dado la tarea de investigar y hacer conjeturas, a sacar fechas y a tirar cómputos y a decir Cristo viene en tal fecha y en tal día, en tal mes y en tal lugar. ¿Qué chasco se van a llevar? Estas personas están siendo instrumentos de Satanás. Pregunta número 9. ¿Era algo tan malo comer un pedazo de fruta? ¿Por qué Dios sacó a Adán y a Eva del Edén? Porque a veces nos hacemos esa pregunta. Primera de Juan 3:8, que nos dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es ¿de quién? De Satanás. Así que el pecado es violación a la ley de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 16 y 23, ¿qué nos dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿El pecado qué va a traer? Dígame por favor, ¿qué va a traer en el tiempo del fin el pecado?
Si seguimos viviendo en pecado, si seguimos violando la ley de Dios, ¿qué va a traer? Muerte. Claramente la Biblia es clara. Nosotros no podemos darle otra interpretación a la palabra de Dios. Si estamos viviendo en pecado, ahora mismo nosotros vamos a cosechar en el tiempo del fin, ¿qué cosa? La muerte. No solamente la muerte física cuando Cristo venga, que vamos a ser destruidos por el resplandor de su venida si estamos viviendo en pecado, sino que también la muerte eterna. ¿Qué sigue diciendo Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado o cuál va a ser la paga para todos aquellos que han pecado? Que violaron dicha ley, la muerte. ¿Y qué es pecado? De acuerdo a 1 Juan 3:4. Transgresión de la ley de Dios. La mejor definición que da la palabra de Dios acerca de pecado. No tenemos que ir a un diccionario Webster, ¿verdad que no, hermano Jorge? No tenemos que ir a la enciclopedia británica, dicho tomo tal, y buscar la definición de pecado. La Biblia es clara. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y acabamos de leer en Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso Cristo vino a morir por cada uno de nosotros a esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado en este mundo, se violó una ley. Porque el pecado es transgresión de la ley. Había una ley. No estaba tal vez en tablas de piedra, como muchos quieren hoy enseñar, de que la ley fue dada solamente para los judíos en ocasión del monte Sinaí. No, nuestros primeros padres tenían esa ley, pero la tenían grabada en su corazón. ¿Cómo supieron ellos cuando habían desobedecido a Dios? ¿Cómo supieron ellos que habían pecado? ¿Por qué se escondieron? Porque ellos sabían de que había una ley y que habían violado un principio, habían desobedecido dicha ley. Y déjeme decirles a cada uno de ustedes que nosotros, si estamos violando un principio de esa ley, o si violamos alguno de esos principios de esa ley, también vamos a ser excluidos del reino de los cielos en el tiempo del fin. Cristo le va a decir a esas personas cuando Él venga: apartados de mí, no os conozco, hacedores de iniquidad o maldad. Pregunta número 10. ¿Cuáles son algunos de los métodos de Satanás para perjudicar, engañar, desanimar y destruir a las personas? Mateo 24:24, ¿qué nos dice? Porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quién? A los escogidos. Oh, Satanás no repara a nadie. Él va a tratar de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué medios va a usar en el tiempo del fin? Falsos cristos y ¿qué? Y falsos profetas. O noten bien que dice que van a hacer grandes señales y prodigios, o sea, milagros. Muchas personas hoy, cuando ven milagros, bien sea en vivo o en directo o a través de la televisión, llegan a la conclusión: este es el poder de Dios. Pero dice la Biblia que Satanás también en el tiempo del fin va a hacer ¿qué? Milagros. Y eso lo vamos a estudiar en otro tema posterior, cuando entremos más adentro al libro de Apocalipsis. Oigan bien lo que les voy a decir ahora. Los milagros en el tiempo del fin no es una prueba contundente para nosotros decir: ese movimiento, esa iglesia es de Dios. Porque Satanás también va a hacer ¿qué? Milagros y prodigios, señales. Bien, los ataques de Satanás, ¿contra quién van dirigidos especialmente? Bien, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Contra quién? Satanás se deleita en destruir a las familias. Ese es su blanco de ataque número uno. ¿Por qué? Porque las familias componen ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia está compuesta de ¿cuántas familias? De 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 familias. Y eso es la iglesia, el pueblo de Dios, las almas fieles. Por eso Satanás se ha dado la tarea de atacar especialmente ¿a quién? A la familia. Joya de los testimonios. El tomo 1, la página 107, noten lo que dice esa declaración.
Nuestros esfuerzos para resistir los ataques de Satanás deben ser fervientes y ¿cómo? Perseverantes. Él dedica su fuerza y habilidad a tratar de apartarnos del camino recto. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? ¿Apartarnos de qué? Del camino recto. Sigue diciendo, Él vigila nuestras salidas y entradas a fin de hallar oportunidad de perjudicarnos o destruirnos. ¿Qué quiere hacer Satanás? ¿Ser nuestro amigo? ¿Sí o no? Destruirnos. Por eso que nosotros no debemos de jugar con el pecado. Por eso que nosotros no debemos de entrar en terreno encantado de Satanás. Muchos hoy, cristianos profesos, quieren entrar en terreno encantado de Satanás. Pero el objetivo de Satanás no es ser nuestro amigo. Dice que quiere ¿qué? Destruirnos y perjudicarnos. Y dice ahí que Él vigila nuestras salidas y nuestras entradas. Cuando nosotros salimos por la puerta de nuestros hogares cada mañana, bien sea para nuestro trabajo, para la escuela, para cualquier lugar, para la iglesia, para donde sea, Satanás nos está vigilando. Cuando nosotros regresamos a nuestros hogares, Satanás nos está vigilando constantemente. No pierde su mirada de nosotros. Los instrumentos que emplea para lograr sus propósitos y arrojar sus dardos encendidos son a menudo, ¿quiénes? Los miembros de nuestras propias familias. Oh, qué triste eso, hermanos. ¿Se dan cuenta? Joya de los Testimonios, tomo 1, página 109. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Yo creo que todos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque cada palabra discordante que se oye en un hogar, cada grito, cada insulto, cada mala palabra, es una ofrenda presentada ¿a quién? A nuestra majestad satánica. Y es una ofrenda costosa, sigue diciendo esa declaración, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz y felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. ¿Escucharon eso, hermanos? Si nosotros estamos empleando ese vocabulario en nuestros hogares, pidámosle al Señor que nos ayude, porque esto va a traer destrucción y Satanás está empleando ese medio para destruir la familia y como consecuencia destruir ¿qué cosa? La iglesia. Porque ya lo dije anteriormente, la iglesia está compuesta de familias. Nuestros hogares y nuestras vidas, el blanco de ataque de Satanás. Oh, Conflicto de los Siglos, página 571, ¿qué nos dice? El poder y la malignidad de Satanás y su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Gracias a Jesús, que Satanás no puede destruirnos, porque gracias a la misericordia de Jesús, Cristo todavía tiene misericordia de nosotros y nos protege de los ataques de Satanás. Noten lo que dice la segunda parte de esa declaración. Si se les dejara a Satanás y a su hueste que nos tocaran, como sucedió con el caso de Job, ¿qué va a pasar? Dice ahí, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. ¿Están escuchando, hermanos? Si Dios le permite a Satanás que nos toque, ¿qué haría Satanás con nosotros? Nos desquiciaría y nos torturaría el cuerpo y destruiría nuestras propiedades y nos trastornaría la razón, nos volveríamos locos, desquiciados, esquizofrénicos. Y dice que destruiría nuestra propiedad y nuestra propia vida, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios
Alabado sea el Señor cada uno de nosotros y cada día de nuestras vidas. Porque Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia impide que Satanás nos toque nuestras vidas, toque la vida de nuestros hijos, nuestras propiedades, nuestros hogares. Nos acostamos todas las noches, a veces ni oramos. Nos levantamos todas las mañanas, ni oramos. Pero la misericordia de Dios nos protegió durante la noche de las huestes de Satanás. Nos sentimos aburridos por venir tan siquiera a la iglesia. Nos da pereza levantarnos temprano un sábado por la mañana. Hermanos, estamos envueltos en una guerra. No podemos seguir con nuestra situación espiritual que estamos llevando hasta este momento. Cada vez que nos levantamos de nuestra cama, abrimos nuestros ojos ante un nuevo día, tenemos que darle gloria y honra a Dios. Caer de rodillas y Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder protector. Porque has cuidado a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar, a mi familia. La iglesia remanente es el ataque de Satanás. Enfoca especialmente a esta iglesia. Joya de los testimonios, tomo 2. Óigalo bien, apunten esas citas. Páginas 175 y 176, ¿qué nos dice? La iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. ¿Cuál iglesia? La iglesia remanente, óigalo bien. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán, ¿qué cosa? La ira del dragón y su hueste. ¿Están escuchando? ¿Quiénes son los que van a experimentar la ira del dragón? Los que guardan los mandamientos de Dios, dice ahí, y la fe de Jesús. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. Pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Oh, mis hermanos, Satanás sabe que aquí hay un remanente en esta tierra, de que hay un pequeño grupito de 2 o 3 disidentes por allí que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Él quiere borrarlos, extirparlos de este planeta Tierra. Si le fuera posible, dice ahí, si pudiera, si Dios se lo permitiera, los extirparía de esta tierra. ¿Por qué? Porque Él tiene en sus manos a todas esas iglesias que han apostatado de la verdad. Todas esas iglesias que se han apartado de estas grandes verdades, que han apostatado de ellas, son súbditas ¿de quién? De Satanás. Pero Él odia un remanente que está en esta tierra predicando estas grandes verdades, poniendo en alto estas columnas que le fueron dadas a esta iglesia remanente en el tiempo del fin. Él odia a ese remanente y se ha dado la tarea de hacer guerra contra ese remanente. Pregunta número 11. ¿Cuán poderosas y eficaces son las tentaciones y estrategias de Satanás? No subestimemos, por favor, el poder de Satanás. Que a veces nosotros queremos tal vez jugar con el pecado y creemos de que Satanás es un ser que no tiene poder para destruirnos. Ya lo estamos viendo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, ¿qué nos dice? Sed sobrios y velad. ¿Qué nos dice la Biblia? Que seamos sobrios y que debemos velar. ¿Qué es ser sobrio? Lo contrario a lo ¿qué? A lo ebrio. Cuando una persona está ebria, ¿está qué? Borracha. No entiende, no sabe en qué condición está. Pierde la noción de todo. Los borrachos están en las calles tirados en las aceras. No saben ni dónde viven. Se les olvidó dónde viven. Se les olvida todo. En fin, usted no puede hacer entender un borracho a una persona ebria. Por eso la Biblia nos dice, sed sobrios y velad. Tenemos que velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere devorarnos, destruirnos,
acabar con nosotros. Por eso tenemos que estar velando. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Pregunta número 12. ¿Cuándo y dónde recibirá Satanás su castigo? ¿Cuál será ese castigo? Mateo capítulo 25, versículo 41, ¿qué nos dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. O sea, Jesús les va a decir, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo van a ser lanzados Satanás y sus ángeles al fuego eterno? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Bueno, después del milenio, que eso lo vamos a estudiar también, pero ahí se va a declarar la sentencia ya de muerte, cuando en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús. Ezequiel capítulo 28, versículo 18, ¿qué nos dice? Con la multitud de tus maldades, hablando de Satanás, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Finalmente Satanás va a recibir su castigo en el tiempo del fin. Y dice ahí claramente que va a ser ¿qué? Va a ser consumido por el fuego eterno, por el fuego que viene de parte de Dios. Y va a ser ¿qué? Va a ser ceniza sobre toda la tierra y a los ojos de todos los que te miran, de todos los redimidos, en otras palabras. Oh, hermanos, muy pronto Satanás sabe que le queda poco tiempo, como dice Apocalipsis capítulo 2, y muy pronto viene el castigo final contra Satanás y su hueste. Pregunta número 13. ¿Qué solucionará para siempre el terrible problema del pecado? ¿Surgirá de nuevo el pecado? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Nahum capítulo 1 versículo 9 nos dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No va a haber doble venganza, va a haber una venganza en el tiempo del fin contra todos los impíos, contra todos los enemigos de Jehová. No va a tomar Jehová venganza, ¿cuántas veces? 2 veces. El pecado no se volverá a levantar nuevamente. Pregunta número 14. ¿Quién efectuará la erradicación final y completa del pecado en el universo? ¿Quién? Primera de Juan 3:8, ¿qué nos dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús, en el tiempo del fin, va a erradicar completamente el pecado y va a destruir a Satanás y a toda su hueste. Apocalipsis 20:10, ¿qué nos dice? Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego y azufre. Se va a hacer el infierno en el tiempo del fin, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí va a ser el castigo final de Satanás y toda su hueste. Va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Ahí va a ser la destrucción final de Satanás, de sus ángeles, dice ahí, el falso profeta y la bestia, y de todos los impíos en el tiempo del fin. Y ahí va a terminar el pecado. Pregunta número 15, estamos terminando. ¿Cómo considera Dios a los seres humanos? Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Oh, mis hermanos, ¿qué queremos nosotros escoger en esta hora? El Señor nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios a Jorge Velázquez. De tal manera amó Dios a Eunice. De tal manera amó Dios a Iris. De tal manera amó Dios a Miguel Sánchez. De tal manera amó Dios a Juan Esteban.
De tal manera amó Dios a Carolina, a su esposo, a sus hijos, que entregó su Hijo unigénito para que muriese por cada uno de nosotros, para darnos vida eterna. Mis hermanos, Cristo ya pagó el precio del pecado. La paga del pecado era muerte. Nosotros teníamos que pagar esa deuda. Esa deuda era la muerte, nuestras propias vidas. Pero Cristo, en su infinito amor y en su infinita misericordia, bajó del cielo, del trono de Dios, dejó su trono, dejó la adoración de sus santos ángeles, en fin, y vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros y pagó esa deuda que cada uno de nosotros nos tocaba pagar. ¿No nos sentimos felices, hermanos, por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros? Debemos de alabar y glorificar el nombre de Jesús en esta hora, ¿verdad que sí? Porque Cristo entregó su vida por nosotros, pagó esa deuda del pecado en la cruz del Calvario y quiere darte vida eterna a ti y a mí y a cada una de las personas que nos están viendo a través de este estudio. Permita al Señor que en este día cada uno de nosotros podamos abrirle nuestro corazón a Jesús y decirle: Señor Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, entra a mi corazón, entra a mi vida y forma parte de mi ser. Quiero serte fiel de ahora en adelante. He pecado como el hijo pródigo, contra el cielo, contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo, pero en tu infinito amor y misericordia, hazme tan siquiera como uno de tus jornaleros. Pero el Señor, en su infinito amor y en su misericordia, cuando nosotros nos arrepentimos, venimos a sus pies, caemos ante sus pies y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Él nos cubre con su manto de justicia, hermanos. Y el Señor, Jehová, no nos mira a nosotros ya como viles pecadores, sino que nos mira a través de la justicia santa y pura de Cristo Jesús. Y nos mira como si nunca hubiésemos pecado, dignos, súbditos de su reino celestial. Así que, hermano, la decisión la podemos tomar hoy, no mañana, no el mes que viene, no el año que viene, no en el 31 de diciembre a las 2 de la noche. No, es ahora. Entregar nuestras vidas a Jesús, hacer que Jesús sea nuestro Dios, nuestro Padre, el Rey de nuestra vida, para que cuando Cristo venga nos pueda decir: venid, benditos de mi Padre, heredad para vosotros el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Que el Señor te bendiga en esta hora, que el Señor nos guarde en esta hora, que podamos venir a Jesús en esta hora, caer de rodillas, abrazar a Jesús y decirle: gracias, Jesús, por pagar ese precio tan grande en la cruz del Calvario. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para terminar en esta hora. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Pagó esa deuda tan inmensa del pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oh Señor, nos sentimos felices en este día glorioso. Nos sentimos contentos, gozosos, agradecidos, Padre Celestial, por haber dado el regalo más maravilloso del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, ayúdanos de hoy en adelante a hacer cambio en nuestras vidas. Si hemos estado viviendo en pecado, Señor, si estamos violando tal vez algún principio de su santa ley, ayúdanos a apartarnos. Hacer como dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor Jesús, por estas lecciones tan importantes. Ayúdanos a vencer las tentaciones de Satanás. Que la sangre preciosa de Cristo en esta hora nos cubra, nos limpie y nos purifique de todos nuestros pecados. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.